Hola a todos una vez más, espero se encuentren bien. Hoy vamos a ver el plano o vista apical en ecocardiografía. En el ecocardiograma, los planos apicales se van a dividir en 4, 5, 3 y 2 cámaras. Para obtener los planos apicales debemos colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo. La posición debe ser oblicua posterior izquierda con el brazo izquierdo elevado para que se abran los espacios intercostales. Luego, en el quinto o sexto espacio intercostal, entre las líneas media clavicular y media axilar, se debe colocar el transductor con la marca dirigida hacia el hombro izquierdo. Basculando el transductor vamos a obtener el plano apical de 4 cámaras, 5 cámaras, 2 cámaras y 3 cámaras. Recuerda, la angulación del transductor debe ser tal que el corazón no aparezca redondeado, por lo tanto tendrás que bajar un espacio intercostal. Si por el contrario tienes demasiada angulación, entonces aparecerá la aorta en el centro de las 4 cámaras y habrás obtenido el plano de 5 cámaras, pero recuerda que se debe iniciar con el plano apical 4 cámaras. Otro truco, si no te sale bien a la primera, es jugar con la respiración del paciente. Algunos se benefician de mantener una apnea inspiratoria y otro en inspiración durante algunos segundos. Una vez situado entre el quinto o sexto espacio intercostal, con la marca orientada hacia el hombro izquierdo del paciente, inclinando la sonda entre 20-30 grados, dirigiendo el haz del ultrasonido hacia el centro del tórax, entonces vamos a obtener el plano apical 4 cámaras. Este será el resultado. El ápex cardíaco lo veremos en la parte superior y los techos de la aurícula en la parte inferior. En el plano apical 4 cámaras solo visualizaremos 2 válvulas, la válvula mitral, la cual se ubica a la derecha del monitor, y la válvula tricuspidia, la cual se ubica a la izquierda del monitor. Cuando ambas válvulas se cierran, esto va a corresponder con la sístole del ciclo cardíaco, y cuando se abren corresponderá con la diástole. ¿Cuáles son las estructuras que vamos a ver en el plano apical 4 cámaras? Esto que señalamos acá va a corresponder con el ventrículo izquierdo y se ubica a la derecha del monitor. Seguido tenemos los bordes endocárdicos del ventrículo izquierdo. Es importante reconocer esta estructura, ya que es a través de los bordes endocárdicos que vamos a trazar las líneas para emplear el método de Simpson biplano para el cálculo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Esta estructura que vemos acá corresponde con el septum interventricular, que va a separar el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Esta estructura corresponde con el ápex cardíaco. Es importante tener en cuenta que es uno de los sitios donde se alojan muchos trombos, y es por eso la importancia de saber la forma normal de esta estructura. La siguiente estructura corresponde con la pared lateral del ventrículo izquierdo. Esto que señalamos acá corresponde con el anillo anterior mitral y el anillo posterior de la válvula mitral. Continuando con el aparato valvular y subvalvular de la válvula mitral, seguido vamos a tener el velo anterior de la válvula mitral, y esto va a corresponder con el velo posterior de la válvula mitral. En esta vista ecocardiográfica es útil también para evaluar la buena coaptación de los velos de la válvula mitral. Recordar que el velo anterior de la válvula mitral siempre se va a abrir paralelo al septum interventricular, pero normalmente no debe hacer contacto con el mismo, ya que si llega a hacer contacto, entonces estaríamos ante un movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, lo que correspondería a ciertas patologías. Y acá tenemos el velo posterior de la válvula mitral, que siempre se va a abrir paralelamente a la pared lateral del ventrículo izquierdo. Seguido vamos a tener las cuerdas tendinosas de la válvula mitral, las cuales se conectan con los músculos papilares anterolateral de la válvula mitral. Esta estructura que estamos señalando acá va a corresponder con la aurícula izquierda. Luego tendremos el tabique interauricular que separará ambas aurículas. Esto que vemos acá corresponde con el techo de la aurícula. Las siguientes estructuras que vemos acá van a corresponder con la válvula inferior
izquierda. Seguido tenemos la válvula pulmonar superior izquierda. Luego al otro extremo tendremos la válvula pulmonar inferior derecha y luego tendremos la válvula pulmonar superior derecha. Esta siguiente estructura va a corresponder con la aorta descendente. Al lado hay un dibujo comparativo para que podamos guiarnos. Y ahora le ponemos un poco de movimiento a la imagen para poder reconocer bien estas estructuras. Ahora vamos a hacer un breve repaso de las estructuras que ya conocemos del plano apical 4 cámaras que corresponden con el lado izquierdo del corazón. El número 1 va a representar al ápex cardíaco, el número 2 al ventrículo izquierdo, el número 3 al septum interventricular, el número 4 corresponde con el borde endocárdico del ventrículo izquierdo, el número 5 corresponde con la pared lateral del ventrículo izquierdo, el número 6 con el músculo papilar anterolateral, el número 7 representa las cuerdas tendinosas, el número 8 el velo anterior mitral, el número 9 el velo posterior mitral, el número 10 al anillo anterior mitral, el número 11 al anillo posterior mitral, el número 12 a la aurícula izquierda, el número 13 al septum interauricular, el número 14 corresponde con el techo de la aurícula izquierda, el número 15 con la vena pulmonar superior izquierda, el número 16 con la vena pulmonar inferior izquierda, el número 17 con la vena pulmonar superior derecha, el número 18 vena pulmonar inferior derecha y por último la porción ascendente de la aorta. Ahora vamos a ver las estructuras cardíacas del lado derecho del corazón. Ya sabemos que esto corresponde con el ventrículo izquierdo, el cual está separado del ventrículo derecho por medio del tabique interventricular. Esto corresponde con el ventrículo derecho, el cual tiene forma de media luna. Es importante saber que el ventrículo derecho en su forma normal en el plano apical 4 cámaras siempre será de menor tamaño con respecto al ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo derecho esté de igual tamaño que el ventrículo izquierdo, eso significa que el ventrículo derecho está dilatado, pero debemos corroborar con nuestras vistas ecocardiográficas para asegurarnos que el ventrículo derecho está realmente dilatado y así investigar la causa. Ahora vamos a hablar uno de los errores más frecuentes que cometemos cuando estamos empezando en el mundo de la ecocardiografía. Anteriormente dijimos que si el ventrículo derecho llega a tener el mismo tamaño, entonces es probable que el ventrículo derecho esté dilatado. Si miramos bien este plano ecocardiográfico, vemos un ventrículo derecho con aspecto dilatado, ya que su tamaño es casi igual que el ventrículo izquierdo. Entonces les pregunto, ¿ustedes creen que la alineación del ventrículo derecho en esta imagen ecocardiográfica es correcta? Si tu respuesta fue no, entonces felicidades. Pero si tu respuesta fue sí, no te preocupes, estamos para aprender. La siguiente pregunta, ¿está el ventrículo derecho dilatado? Si tu respuesta ha sido no, felicidades. Pero si has elegido sí, entonces igual, no te preocupes, estamos para aprender. Déjame decirte que ambos ecocardiogramas que vemos acá corresponden con el mismo paciente. Debemos tener cuidado de no cometer este error, ya que si nos fijamos bien, aquí el ventrículo izquierdo está entrecortado, ya que no vemos el ápex ni la pared lateral del ventrículo izquierdo. Para la valoración del ventrículo derecho en el plano apical 4 cámara, es muy importante tener en cuenta la alineación. Además, cuando el ventrículo derecho tiene una dilatación verdadera, también habrá problema con la válvula tricuspidia. Si vemos bien acá, en este ecocardiograma, la válvula tricuspidia y la aurícula derecha tienen aspecto normal, por lo que si nos encontramos con una situación así es porque hemos hecho una alineación incorrecta. Ahora, cuando hacemos una correcta alineación, logramos visualizar bien el ápex del ventrículo izquierdo y la pared lateral y sin perder la imagen del ventrículo derecho. Por lo tanto, ahora podemos corroborar que el ventrículo derecho es totalmente diferente, el cual tiene un aspecto normal. Ambas imágenes son del mismo paciente, solo que debemos ejecutar bien el ángulo de adquisición de las imágenes, aunque en la imagen que se visualiza bien el
ventrículo derecho, se observa muy bien el ventrículo derecho, pero con una incorrecta alineación, el cual se puede interpretar como una falsa dilatación del mismo, ya que al comparar con la imagen de al lado, el tamaño de la cavidad es completamente normal. Espero te sea útil este consejo. Ahora que tenemos la alineación correcta, continuemos con las estructuras que corresponden con el lado derecho del corazón. Esta es la pared libre del ventrículo derecho. Esto corresponde con el anillo de la válvula tricuspidia. Luego vemos esta estructura que corresponde con la válvula tricuspidia. Esto es el velo septal de la válvula tricuspidia y esto corresponde con el velo anterior de la válvula tricuspidia. Seguido tenemos las cuerdas tendinosas, las cuales van a conectar con los músculos papilares. Esto corresponde con la aurícula derecha. Lo que se señala acá corresponde con el techo de la aurícula derecha. Con esto terminamos con las estructuras normales del ventrículo derecho, pero es importante que conozcamos la morfología y característica y estructuras específicas del ventrículo derecho. ¿A qué estructura corresponde lo que encierra el cuadro amarillo? Veámoslos en el ecocardiograma. El cuadro amarillo señala la banda moderadora del ventrículo derecho. Aparte de su morfología característica, el ventrículo derecho tiene estructuras anatómicas específicas que nos van a permitir diferenciarlo del ventrículo izquierdo. La banda moderadora o trabécula septomarginal que se extiende a través del ventrículo derecho desde el tabique interventricular hasta la cara anterior de la pared libre, y esto es un hallazgo totalmente normal. Es muy importante no confundir estas estructuras con trombos. Ha sucedido que a veces reportan como presencia de masa móvil en el ventrículo derecho que corresponden con un trombo, y luego que el paciente ha pasado anticoagulado por mucho tiempo al no ver reducción del tamaño del falso trombo diagnosticado, hasta que llega el experto a corroborar de que se trata de la banda moderadora del ventrículo derecho. Y es por eso la importancia de reconocer la anatomía normal del ventrículo derecho. También hay situaciones en las cuales reportan esto como si fuera una ruptura del músculo papilar del ventrículo derecho, pero en realidad se trata de la banda moderadora del ventrículo derecho. La flecha amarilla indica el plano valvular tricuspide. La válvula tricuspidia tiene una implantación más apical, o sea, más baja con respecto a la válvula mitral. Continuando con la morfología y característica y estructuras específicas del ventrículo derecho, la flecha amarilla señala la hipertrabeculación característica del ventrículo derecho. El ventrículo derecho es hipertrabeculado y estas trabéculas van a estar más acentuadas en el cuerpo y ápex del ventrículo derecho. Así que recordemos de no confundir estas estructuras con trombos o ruptura de los músculos papilares. Por último, las líneas rectas amarillas destacan la pared lateral del ventrículo derecho. En este plano apical 4 cámaras se muestra un ventrículo derecho de morfología y función sistólica normal. Por último, esta estructura señalada por múltiples flechas amarillas va a corresponder con el pericardio. En este plano ecocardiográfico es muy importante la evaluación del pericardio ante la presencia de derrames pericárdicos, así como su cuantificación. Ahora vamos a ver el plano apical 5 cámaras. Este plano lo vamos a obtener al bascular unos 15 grados de angulación de la sonda con respecto al tórax. Entonces vamos a obtener la raíz de la aorta, en la que se observa la válvula aórtica en su inicio, con 2 de sus velos, pero también obtendremos información del tracto de salida del ventrículo izquierdo, de la válvula aórtica y del aparato subvalvular aórtico, así como la estimación del volumen sistólico y del gasto cardíaco.
en el plano apical 5 cámaras es casi igual que el plano apical 4 cámaras, solo que la diferencia será que ahora podemos ver la válvula aórtica y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y a eso se debe su nombre. Ya que conocemos las estructuras del plano apical 4 cámaras, ahora se nos hará más fácil reconocer estas estructuras. El número 1 va a corresponder con el ápex cardíaco, el número 2 con el ventrículo izquierdo, el número 3 con el borde endocárdico del ventrículo izquierdo, el número 4 con la pared lateral del ventrículo izquierdo, el número 5 con el músculo papilar anterolateral, el número 6 con las cuerdas tendinosas, el número 7 los velos de la válvula mitral, que anteriormente los vimos con más detalles, el número 8 con el septum interventricular, el número 9 con el ventrículo derecho, el número 10 corresponde con la válvula tricuspidia, el número 11 con la aurícula derecha, el número 12 con la aurícula izquierda, el número 13 el tracto de salida del ventrículo izquierdo, el número 14 corresponde con la válvula aórtica, el número 15 corresponde con el seno no coronario de la válvula aórtica, el número 16 corresponde con el seno coronario derecho de la válvula aórtica, y estas son las estructuras que podemos encontrar en el plano apical 5 cámaras. El plano apical de 2 cámaras lo obtendremos a partir del plano apical 4 cámaras, haciendo una rotación en sentido inverso de las agujas del reloj, colocando la marca del transductor a 90 grados respecto al tórax, hacia arriba. De este modo se obtiene el plano apical de 2 cámaras, donde se observa la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo de distal a proximal respecto a la sonda. En este caso, la cara anterior es la más cercana al lado derecho del sector y la cara inferior la más cercana al lado izquierdo del sector. La utilidad clínica de este plano se evalúa la contractilidad global y segmentaria del ventrículo izquierdo, tamaño del ventrículo izquierdo, así como la información estructural y del tamaño de la aurícula izquierda. Estas son las estructuras que corresponden al plano apical de 2 cámaras. El número 1 corresponde al ápex cardíaco, el número 2 corresponde al ventrículo izquierdo, el número 3 corresponde al borde endocárdico del ventrículo izquierdo, el número 4 corresponde con la pared anterior del ventrículo izquierdo, el número 5 con los músculos papilares, el número 6 con las cuerdas tendinosas, el número 7 corresponde con los velos de la válvula mitral, el número 8 con la pared inferior del ventrículo izquierdo, el número 9 con la aurícula izquierda y el número 10 con el techo de la aurícula izquierda. Plano apical de 3 cámaras. Si giramos el transductor a 60 grados en sentido antihorario desde la posición anterior e inclinación lateral ligera, obtendremos este plano. La utilidad clínica en este plano aportará a los planos anteriores información estructural del tracto de salida del ventrículo izquierdo, de la válvula aórtica y del aparato subvalvular, la estimación del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Debemos observar el tamaño y el patrón de movimiento de las estructuras para tener una valoración de la anatomía y la función cardíaca. Este es un plano puramente del lado izquierdo del corazón, por lo tanto no veremos las estructuras del lado derecho del corazón. El 1 va a corresponder con el ápex cardíaco, el 2 corresponde con el ventrículo izquierdo, el 3 corresponde con el borde endocárdico del ventrículo izquierdo, el 4 corresponde con la pared lateral del ventrículo izquierdo, el 5 con el músculo papilar anterolateral, el 6 corresponde con las cuerdas tendinosas, el 7 corresponde con los velos de la válvula mitral, el 8 corresponde con el septum interventricular, el 9 corresponde con la aurícula izquierda, el 10 corresponde con el tracto de salida del ventrículo izquierdo, el 11 con la válvula aórtica, el 12 corresponde con el seno no coronario de la válvula aórtica y el 13 corresponde con el seno coronario derecho de la válvula aórtica. Ahora veremos una pequeña clase práctica sobre el plano apical. Debemos empezar en el plano apical de 4 cámaras. Como dijimos al principio, colocamos el transductor a nivel del quinto o sexto espacio
intercostal entre la línea media clavicular y media axilar con la marca dirigida hacia el hombro izquierdo, basculando el transductor e inclinando la sonda a unos 20-30 grados, dirigiendo el haz del ultrasonido hacia el centro del tórax. Entonces vamos a obtener el plano apical 4 cámaras. Recordar bien la alineación. No se debe recortar el ventrículo izquierdo para que el ventrículo derecho no nos dé la apariencia de estar dilatado. Evaluar la buena coaptación de la válvula mitral y la válvula tricuspidia. En esta vista podemos tener una muy buena información para evaluar el miocardio. El miocardio debe contraerse homogéneamente durante la sístole, el cual se hará más grande dirigiéndose hacia el centro durante la sístole cardíaca. Asimismo, evaluar el tamaño de las aurículas y no olvidar la evaluación del pericardio. El plano apical 5 cámaras. Una vez que obtengamos el plano apical 4 cámaras, solo debemos angular el transductor a unos 15 grados con respecto al tórax, a como se ve en el video. Debemos visualizar bien la válvula aórtica y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que son las estructuras a evaluar en este plano. Así podremos evaluar bien la válvula aórtica y el aparato subvalvular aórtico. Recordar que el velo anterior mitral no debe hacer contacto con el septum interventricular. En este plano también debemos evaluar cómo se contrae el miocardio en el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, así como el tamaño de ambas aurículas. El plano apical de 2 cámaras. Para obtener el plano apical de 2 cámaras, para orientarnos bien, debemos obtener el plano apical de 4 cámaras. Luego, haciendo una rotación en sentido inverso de las agujas del reloj, colocando la marca a 90 grados respecto al tórax hacia arriba, vamos basculando bien el transductor hasta que se visualice bien la aurícula y el ventrículo izquierdo. Así podremos evaluar bien la contractilidad global y segmentaria del ventrículo izquierdo, tamaño del ventrículo izquierdo, así como la información estructural y el tamaño de la aurícula izquierda. Y por último, el plano apical de 3 cámaras. Para obtener este plano debemos girar el transductor a 60 grados en sentido antihorario desde la posición anterior e inclinación lateral ligera. Obtendremos este plano. Como dijimos anteriormente, este plano nos aportará información estructural del tracto salida del ventrículo izquierdo, de la aorta y del aparato subvalvular aórtico, estimación del volumen sistólico, estimación del gasto cardíaco. También debemos observar el tamaño y el patrón de movimiento de las estructuras para tener una valoración de la anatomía y de la función cardíaca en esta vista. Ahora vamos a hablar de los modelos para la evaluación segmentaria del miocardio. Como dijimos anteriormente, las paredes del ventrículo izquierdo se mueven de forma simétrica hacia el centro de la cavidad durante la sístole. Existe un truco, el cual debemos trazar una línea imaginaria vertical que atraviese por el centro del ventrículo izquierdo. Entonces debemos fijarnos bien que el miocardio se engrose de forma simétrica hacia el centro durante la sístole cardíaca, como lo vemos en el video. Vemos cómo el miocardio se dirige homogéneamente hacia el centro durante la sístole, por lo tanto este ventrículo izquierdo tiene una contracción global normal. Si existiera un segmento en el cual no se contrae, entonces estaríamos hablando de una alteración de la contracción del ventrículo izquierdo, lo cual es un hallazgo patológico. Es importante conocer los modelos de segmentación miocárdica, ya que para valorar la contracción segmentaria y la función regional del ventrículo izquierdo se emplean diferentes modelos teóricos que dividen en regiones o segmentos del corazón. Estos modelos crean divisiones con una nomenclatura estandarizada para la evaluación de imágenes del corazón. Aporta un lenguaje común a la interpretación de la ecocardiografía y permite correlacionar los hallazgos con otras técnicas de imagen. Las divisiones se realizan según la lógica anatómica
y la presencia de marcadores anatómicos de fácil identificación, a como vemos en las imágenes. Por convención, el corazón se divide en caras y cada cara se divide en segmentos. Se pueden usar tanto los planos apicales como los planos paraesternales, ya que la orientación de cada plano es específica y permite valorar regiones concretas del miocardio. Combinando la información de diferentes planos es posible valorar todos los segmentos. En este plano, el modelo de segmentación ventricular en los planos apicales. El plano empleado permite diferenciar las caras del ventrículo. Una vez diferenciadas las caras, cada una de ellas se divide aproximadamente en tercios, con los que se diferencian segmentos basales, medios y apicales. Empleando los planos apicales, la orientación de los planos permite distinguir las caras del ventrículo. El plano apical de 4 cámaras permite estudiar el septo inferior y la cara lateral anterior del ventrículo izquierdo. El plano apical de 2 cámaras permite estudiar la cara anterior y la cara inferior del ventrículo izquierdo. El plano apical de 3 cámaras permite estudiar el septo anterior y la cara lateral del ventrículo izquierdo. Una vez que se tienen las caras diferenciadas, cada una de ellas se divide aproximadamente en tercios, con lo que se obtiene segmentos basales, medios y apicales. Recordemos que estos segmentos del miocardio están irrigados por las arterias coronarias. Una de las principales ventajas de los modelos de segmentación miocárdica es que la anatomía coronaria y los segmentos irrigados por cada una de las arterias son relativamente uniformes, lo que permite deducir la arteria que está enferma si se conoce el territorio ecocardiográfico afectado, y es por eso la gran importancia de conocer la irrigación segmentaria del ventrículo izquierdo. Así que para el plano apical 4, 3 y 2 cámaras, a como vemos en el esquema, el color rojo va a representar el territorio generalmente vascularizado por la descendente anterior. El color amarillo va a representar el territorio generalmente vascularizado por la arteria circunfleja, y el color azul va a representar el territorio generalmente irrigado por la arteria coronaria derecha. Ahora pongamos en práctica los conocimientos adquiridos para evaluar el ventrículo izquierdo en el plano apical 4 cámaras. En A corresponde con la imagen de un ecocardiograma normal. En cambio, B, si trazamos la línea imaginaria y hacemos una comparación con el ecocardiograma normal, muestra un ventrículo izquierdo dilatado en el que hay aquinesia del septum y ápex. Aquinesia quiere dar a entender que no hay movilidad del miocardio en ese segmento. Si vemos bien ahí, no se mueve del todo durante la sístole. No obstante, la contracción de la cara lateral del ventrículo izquierdo está conservada. Este es el patrón de disfunción con alteración de la contracción segmentaria y se debe hacer sospechar siempre de una enfermedad coronaria de base. En este segundo caso clínico, si hacemos una comparación con respecto al ecocardiograma normal, vemos que B muestra un ventrículo izquierdo muy dilatado. Trazamos la línea al centro y vemos que el miocardio tiene una contracción totalmente reducida de forma homogénea. Este es el patrón de disfunción global y debe orientar hacia el diagnóstico de una miocardiopatía. Por lo tanto, este es el patrón clásico de la miocardiopatía dilatada de tipo idiopática. En este tercer caso clínico, si hacemos una comparación con respecto al ecocardiograma normal, vemos que en V muestra un ventrículo izquierdo muy dilatado, pero la contracción es normal. Vemos que el miocardio se dirige hacia el centro de forma homogénea durante la sístole, pero está muy dilatado. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos con este tipo de evaluación, ya que si no hay alteración de la contracción global y segmentaria, entonces estamos ante un patrón típico de un ventrículo izquierdo con sobrecarga de volumen. Así que debemos evaluar muy bien las válvulas cardíacas, porque la sobrecarga de volumen siempre se debe a problemas de insuficiencia
de algún tipo de válvula. En este caso, si vemos bien, la válvula tricuspidia y la válvula mitral tienen buena coaptación. La aurícula izquierda no está dilatada. El ventrículo derecho y la aurícula derecha tampoco tienen datos de dilatación, por lo que este paciente corresponde con un problema de insuficiencia aórtica de tipo severa, que era la causa de sobrecarga de volumen. Y con esto terminamos los planos apicales. Espero la charla y los tips te hayan sido útil para tus prácticas ecocardiográficas. Dios los bendiga y muchas gracias.